tal, hermanos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les mandamos nuevamente mi esposa y yo un abrazo, un saludo. Anhelamos el estar juntos otra vez. Entre tanto, seguimos estudiando la palabra de Dios mediante estas cápsulas de sabiduría para tiempos de crisis. El día de hoy continuamos con este pequeño subtema que iniciamos el día miércoles, que es precisamente acerca del tema del contentamiento. En la cápsula anterior hablamos y definimos dos aspectos importantes del contentamiento. Número uno, definimos qué es el contentamiento. Hablamos acerca de la aceptación de circunstancias adversas acompañado con una esencia importantísima de gozo. Número dos, vimos 3 ejemplos acerca de cómo podemos imitar a otros que han llegado a esa cima del contentamiento. Vimos a Jesús, vimos a José y hablamos también acerca de Pablo. Entonces tenemos ese cimiento ya establecido en el tema del contentamiento, su definición y el saber con claridad que podemos llegar a estar contentos a pesar de las situaciones adversas que vivimos. Para nosotros el día de hoy eso se vuelve mucho más importante, sobre todo porque en nuestro país recién en esta semana se ha declarado la fase 3 de esta situación de pandemia, en la cual por definición entendemos que los contagios serán mayores, que la necesidad de internación médica también será mayor y que incluso las muertes y el riesgo será también mayor. Por lo tanto, las circunstancias se vuelven mucho más difíciles y al mismo tiempo para nosotros es valioso el saber que podemos estar contentos aún en situaciones de riesgo. Volvemos nuevamente a la porción que estuvimos tratando en el día miércoles, que es el capítulo 4 de Filipenses. A partir del versículo 10, Pablo trata el tema acerca del contentamiento y ahora vamos a comenzar a definir un poco ya más en cuanto a una situación de índice teológico para poder aprender acerca de lo que la Biblia nos enseña mediante Pablo acerca del contentamiento. En el versículo número 10 de Filipenses 4, Pablo dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, del cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Por un lado vemos a Pablo con una necesidad económica y por otro lado los filipenses que ellos habían encargado de ayudar y de sustentar en algunos momentos el ministerio de Pablo. En esta ocasión él nuevamente está pasando por esta situación y los filipenses quieren ayudarle otra vez. En el verso 11, Pablo aclara acerca de cómo está su corazón en medio de esta situación de escasez en su vida. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En el versículo 11, allí comenzamos estudiando un poco más a fondo porque Pablo ya nos habla más a profundidad acerca del contentamiento y primero nos comienza diciendo cómo es que yo puedo llegar a ese contentamiento. No lo digo, verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Lo primero que Pablo nos enseña es que el contentamiento es algo que aprendemos. No es algo que ya traemos, ni tampoco es algo que podemos simplemente comprar o que aparezca de la noche a la mañana. El contentamiento es algo que se va desarrollando, algo que es progresivo y que es parte de un proceso cristiano de madurez. Nosotros comenzamos poniendo nuestra fe en Cristo, viniendo a Él en arrepentimiento, siendo salvados, siendo limpiados por su sangre, pero eso no nos hace estar contentos con las situaciones contrarias de crisis y de aflicción que nos rodean. Nosotros tenemos que aprender a contentarnos. En ese sentido, primero quisiera tratar 2 errores que comúnmente podemos llegar a cometer. El primero de ellos es asumir que el contentamiento es 100% responsabilidad nuestra, que es algo que nosotros debemos de hacer solos. El segundo error es considerar que el contentamiento es algo que Dios debe de hacer por nosotros y que solamente Él puede hacer. Y estos 2 conceptos están en los extremos, porque ninguno de los 2 es cierto, aunque ambos tienen parte de verdad, sino que el punto correcto sería el punto intermedio,
en el cual vemos cómo de forma coordinada Dios opera ofreciendo circunstancias adversas y nosotros reaccionamos a esas circunstancias en un aprendizaje continuo para responder cada vez de una mejor manera, de una manera bíblica. El contentamiento espiritual que Pablo obtuvo y que demuestra en este capítulo 4 a los filipenses no fue algo fácil. Si nosotros vemos un poco del contexto, en este momento Pablo estaba en la cárcel. Aún en la cárcel, Pablo está enseñando a los filipenses que él estaba contento, que él estaba lleno de gozo. Y desde luego, hermanos, no llegamos a esa cima sin comenzar en la base y ascender poco a poco. Es lo mismo que sucede con el contentamiento. Pablo tuvo que pasar por muchas experiencias para poder llegar a este punto casi al final de su ministerio, en el cual Pablo había aprendido el contentamiento. Las lecciones de contentamiento se dan y Dios las hace en medio de circunstancias de crisis, en medio de circunstancias difíciles. Pablo nos habla muchas veces acerca de sus padecimientos y todo lo vemos como un entrenamiento para poder llegar a obtener un contentamiento bíblico. En ese sentido, es importantísima la palabra que Pablo usa cuando él dice, pues he aprendido. Y cuando vemos esa palabra, aprendido, la definición propia de esa palabra nos habla de habilidades adquiridas. De habilidades que poco a poco se van adquiriendo y se van perfeccionando por medio de ejercitarlas. En todas las disciplinas deportivas que nosotros podemos considerar, todas ellas tienen habilidades que cada uno de esos deportistas va adquiriendo y va desarrollando, además de perfeccionando, conforme el tiempo va avanzando, pero sobre todo conforme él las va practicando y las va llevando a cabo. De esa misma forma, cada una de las circunstancias en nuestra vida que es difícil para nosotros y que provoca dolor o sufrimiento, es un momento y una oportunidad para entrenarnos más en el objetivo de llegar a la cima del contentamiento. Funciona como una mezcla coordinada en el cual Dios entonces nos provee estas situaciones propicias para que nosotros ejercitemos y para que nosotros practiquemos el contentamiento. Desde luego, y como en toda disciplina deportiva sucede, los éxitos no vienen al inicio. La mayor parte de los éxitos vienen al final, después de la práctica, después del esfuerzo, después del entrenamiento, después de la experiencia. Es cuando comenzamos a cosechar éxitos de contentamiento. En este caso, para nosotros como creyentes, no sucederá al inicio. Al inicio iremos avanzando entre fracaso y error o derrota, y habrá ocasiones en las cuales reaccionemos mal a la aflicción y no reaccionemos con una actitud de contentamiento, pero todo eso es parte de las situaciones que Dios está proveyendo para que nosotros podamos adquirir habilidades de contentamiento. Por lo tanto, en la práctica de ese contentamiento y de llegar al punto de poder tener un corazón contento en el Señor, necesitamos la técnica adecuada. Nuevamente, tomando como ejemplo el de una disciplina deportiva, toda disciplina tiene técnicas adecuadas. Si vemos a un hombre que levanta pesas, la técnica le va a enseñar cómo sostener una pesa, cómo inclinarse, en qué dirección colocar los pies, cómo tener recta la espalda, dónde poner los hombros y cómo jalar y cómo levantar ese peso. Todo tiene que ver con la técnica, no necesariamente es una fuerza bruta únicamente, sino es cuestión de técnica, normas que van regulando cómo nosotros aplicamos esa fuerza. En el contentamiento sucede algo muy similar. Hay una técnica que nosotros debemos de seguir para poder desarrollar un contentamiento adecuado. Y el día de hoy en esta cápsula quiero comenzar a hablarles acerca de esa técnica adecuada para poder desarrollar un contentamiento bíblico. Mencionaremos algunas de ellas. La primera que pudiera mencionar, no necesariamente en orden de importancia, sino simplemente mencionar las técnicas correctas en cómo nosotros desarrollamos contentamiento. La primera de ellas es obedecer la palabra de Dios. Es importante que nosotros, al momento de buscar el contentamiento, obedezcamos su palabra. Por ejemplo, 1 de Timoteo 6:8 dice:
que así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Avanzamos al contentamiento si nosotros al ver la palabra de Dios simplemente la obedecemos. Si la palabra de Dios dice que teniendo sustento y abrigo, con eso debemos de estar contentos, entonces debemos obedecer. Y de esa forma nosotros podemos avanzar. Y esa es la técnica correcta del contentamiento, obediencia a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice que esto es suficiente, entonces yo debo de obedecer en el hecho de que eso es suficiente para mi vida. Una técnica más que nos ayuda a seguir ejercitando nuestra vida y nuestro corazón en el contentamiento es ver el mundo desde una perspectiva de fe, ver el mundo con ojos de fe. Si queremos avanzar hacia tener una vida de contentamiento en el Señor, sin importar la circunstancia, yo no tengo que ver la circunstancia a la luz de la propia circunstancia. Yo tengo que ver esa situación a la luz de la fe. Yo tengo que ver todo con ojos de fe. Romanos 8, versículo 28, en esencia nos enseña que a todos aquellos que amamos al Señor, las cosas que suceden a nuestro alrededor son para nuestro propio bien. Si nosotros comenzamos a ver todas las situaciones que nos rodean con esos ojos de fe que me dicen que al final todo esto será para mi beneficio, para mi bien, que será de bendición para mí, que me hará más como Cristo, que me perfeccionará más, que me llevará a la madurez, entonces nuestra perspectiva de las situaciones cambiará para bien. Y cambiará para el objetivo del contentamiento, es decir, que poco a poco nos llevará a un contentamiento más amplio y más bíblico. Entonces vamos sumando técnicas en cómo enfrentamos estas situaciones que nos llevan al contentamiento. La primera de ellas fue obedecer la palabra de Dios. La segunda fue ver todas las circunstancias mediante los ojos de la fe que nos guían y que nos ayudan a entender. La fe, recordemos, se afianza a las promesas, la fe eleva a nuestro Señor, disminuye las circunstancias, la fe saca lo mejor de nosotros respecto a la identidad como creyentes. Número 3, o la tercera técnica que podemos entender para llegar al contentamiento, es no involucrarnos demasiado en los asuntos de este mundo. No involucrarnos demasiado en las cosas diarias de este mundo. Lucas capítulo 12, versículo 31, nos da una gran lección acerca de esto. Lucas capítulo 12, verso 31 nos dice que nosotros debemos de buscar el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas nos serán añadidas. Y cuando Jesús se refiere a todas las otras cosas, se refiere a todas aquellas de las cuales tenemos necesidad en este mundo. Cosas como el alimento, como el vestido, como un lugar donde vivir. Incluso podríamos incluir ahí también salud, bienestar, trabajo, economía sana. Todas esas cosas nos serán añadidas siempre y cuando nosotros primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Eso entonces nos enseña que al buscar el reino de Dios y su justicia, yo tengo que involucrarme más en los asuntos del reino y menos en los asuntos de este reino terrenal. No tengo que involucrarme tanto en los asuntos de este mundo, porque si yo hago eso, entonces mi perspectiva de contentamiento comenzará a perderse. ¿Cuántas veces hemos visto a un niño que puede divertirse jugando con una caja de cartón, por ejemplo? Y ese niño está contento jugando con esa caja. Para él eso es suficiente para tener contentamiento, no necesita más, hasta el momento en el que él ve a otro niño con un balón. Y entonces ese niño que antes estaba contento con una caja de cartón, ahora quiere y anhela una pelota. Porque él alzó sus ojos y vio lo que otros tenían. Se involucró en asuntos de otras personas, él vio el balón y ahora quiere una pelota. Lo triste de la situación es que al él tener un contentamiento de inicio en ese objeto que es un simple juguete, comenzó a estar contento hasta el momento en el que él vio a otro niño, pero ahora con unos patines. Entonces ese niño ha pasado por escalas de contentamiento y tropiezo
de contentamiento y necesidad, porque Él ha puesto sus ojos en otras cosas más. De alguna forma, muy simple, con este ejemplo, es lo que sucede en nuestros corazones. Cuando nosotros nos comenzamos a involucrar demasiado en los asuntos de este mundo, cada vez es más difícil poder estar contentos, porque siempre vemos lo que otros tienen, siempre queremos lo que otros ofrecen, y de esa forma lo que surge en nuestro corazón es descontento. Una actitud constante de siempre querer más de lo que tengo y no estar satisfecho con lo que tengo. La técnica correcta para llegar al contentamiento es alejar mis ojos de los asuntos de este mundo y concentrarme más en los asuntos de Dios. Pero quisiera todavía indagar un poco más en esto y que pudiéramos ver más ejemplos de lo que es el contentamiento. Y para eso ver una técnica más, que es una vida de pureza. Es decir, que si nosotros tenemos y buscamos una vida de pureza, vamos a poder estar más cerca de llegar al contentamiento. Proverbios capítulo 27, versículo 7 dice que el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento aún todo lo amargo le es dulce. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero aquel que tiene hambre, aún lo que es amargo, para él le es dulce. El hombre que no está satisfecho en la santidad de Dios aceptará como dulce lo que sea que el mundo le ofrezca. De esa forma nunca podremos llegar al contentamiento, porque siempre el mundo tendrá un ofrecimiento más, y siempre nosotros tendremos hambre. Siempre caminaremos hambrientos en este mundo porque no estamos satisfaciendo nuestras vidas en la santidad de Dios. Cuando un creyente se concentra en la santidad de Dios y se enfoca en su santidad y se satisface en la santidad de Dios, él mismo podrá tener una vida santa. El pecado lo único que produce es hambre en el corazón de todas las personas y nos aleja totalmente del contentamiento. Si nosotros queremos acercarnos al contentamiento, necesitamos alejarnos del pecado. Y necesitamos acercarnos a la perspectiva de un Dios santo y satisfacernos también en Él. ¿Recuerdas en Génesis capítulo 3, cuando se nos menciona acerca del actuar de Eva respecto a la prohibición de comer de ese fruto? Nos dice la Biblia que Eva vio el fruto y consideró que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Porque al parecer de alguna forma ella no estaba satisfecha totalmente en el Señor ni con lo que Él le había dado, sino que en ella había una insatisfacción en algún punto, tal vez provocada, tal vez en ella, por lo que estaba viendo. Pero no logró satisfacerse en el Señor, sino que consideró lo que Dios había establecido como prohibido, como algo deseable, algo codiciable, algo bueno para alimentarse. Y se alejó del contentamiento. Nosotros nos alejamos del contentamiento cuando nos acercamos al pecado y a lo que Dios prohíbe. De manera que estamos más cerca de llegar a la cima del contentamiento cuando nos satisfacemos en la santidad de Dios. La santidad del Señor es como nuestro oxígeno, es lo que nos va a permitir llegar a la cima, hermanos. Sin Él no llegaremos muy lejos. Desde luego con esto aún, hermanos, no es suficiente para entender el tema del contentamiento. Aún hay más, aún hay muchísima información valiosa, eterna, aún mucho alimento espiritual en la palabra de Dios respecto al tema del contentamiento. Pero esta cápsula ha llegado a su fin y la siguiente semana seguiremos todavía buscando más acerca del tema del contentamiento. Por ahora pueden seguir reflexionando, tienen más material para reflexionar hasta la próxima semana cuando volvamos en estas cápsulas al tema del contentamiento y lo que suceda en las vidas de ustedes en esta semana pueda tener una mejor técnica a la hora de aplicar la obediencia de su palabra respecto a cómo nosotros podemos llegar a un contentamiento bíblico y a un contentamiento cristiano. Así que hermanos, tenemos muchas más herramientas para poder llegar a ese punto. Los animo a no desmayar, los animo a permanecer, no solamente en la fe, sino además permanecer con un corazón de gozo,
que nos permita llegar al contentamiento de la aceptación de las circunstancias que nuestro Dios grande, bueno, poderoso y misericordioso permite en nuestras vidas. Hermanos, me despido de ustedes hasta la próxima cápsula. Que el Señor les bendiga abundantemente.